¿Cómo están, queridos niños? Buenos días. Qué gusto que podamos volver a encontrarnos nuevamente. Espero que todos se encuentren bien de salud y que hayan tenido un lindo día. Para el día de hoy les tengo algo muy interesante, porque como todos sabemos, cada día estamos aprendiendo algo nuevo y este aprendizaje nos ayuda para toda la vida. ¿Para qué? Para ser personas mejores día a día. Bien, chicos, como todos nosotros sabemos, vivimos en un grupo social. Todos vivimos en una sociedad. Entonces, como todos estamos viviendo en una sociedad, nosotros tenemos que relacionarnos con las demás personas. Tenemos que tener contactos con esas personas. Para poder tener contacto con aquellas personas, con nuestros padres, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros maestros, y también con nuestros compañeros de clase, es necesario que cada uno de nosotros aprendamos lo que es el lenguaje. Aprendamos lo que es el lenguaje. Y hoy día vamos a saber qué cosa es el lenguaje y también vamos a saber que gracias al lenguaje nosotros somos capaces de comunicarnos con las demás personas. ¿Para qué? Para vivir en armonía, para tener una buena relación. Vamos a ver entonces, ¿qué es el lenguaje? Yo sé. A ver, dime, Pepito, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es el curso que usted nos dicta, Miss. Sí, yo dicto un curso de lenguaje, pero estamos hablando de lenguaje de forma lingüística, ¿sí? Mira, yo he colocado el concepto aquí, pero también tengo estas imágenes y por medio de estas imágenes yo te voy a explicar todo lo que tengo aquí en el texto, ¿correcto? El lenguaje es aquella capacidad exclusivamente humana. Es decir, que solo los hombres y mujeres tienen esta capacidad. Y esta capacidad se va a manifestar porque el cerebro, conjuntamente con los medios vocálicos, van a hacer que nosotros podamos emplear este lenguaje. Este lenguaje es totalmente estructurado. Al ser estructurado, lógicamente que nosotros vamos a tener que emplear, ¿qué cosa? Esta estructura. Ponernos de acuerdo. ¿Para qué? Para expresar todo lo que nosotros sentimos, pensamos o deseamos. ¿Cómo podemos hacerlo? El lenguaje se va a manifestar de dos formas, de dos maneras. La primera es la forma oral. ¿La forma oral, Miss? Sí, la forma oral. Cuando nosotros hablamos, esa es la forma oral. Cada vez que el aire sale de nuestra boquita porque estamos pronunciando una palabra. Entonces las ondas sonoras permiten que todos escuchemos lo que esa persona está diciendo. Pero el lenguaje no solo se va a presentar de forma oral, también se va a manifestar de forma escrita. Cuando nosotros escribimos en una hojita, en un cuaderno, en la pizarra, esa es una forma de manifestación del lenguaje. Pero el lenguaje también se va a manifestar por medio de la lengua y el habla. La lengua
y el habla. Recordemos entonces, el lenguaje se manifiesta de dos maneras, oral y escrita, ¿correcto? Vamos a continuar. ¿Cuáles son las características del lenguaje? El lenguaje es universal. ¿Por qué se dice universal? Mira aquí en este dibujito. Podemos ver que todas las personas manejan, ¿qué cosa? El lenguaje. Tienen la capacidad de comunicarse. Todos, para poder comunicarnos de una manera certera y asertiva, ¿qué hacemos? Nos comunicamos mediante el lenguaje. Ahora bien, se dice también que el lenguaje es racional. ¿Qué significa racional? ¿De dónde proviene la palabra racional? La palabra racional proviene de razón, de la razón, ¿correcto? Proviene de la razón. Ahora bien, ¿qué otra característica tenemos? El lenguaje es innato. ¿Innato? ¿Qué significa innato, Miss? Bueno, innato, aquí tenemos un prefijo y acá tenemos la palabra nato que significa pequeño, niño. Entonces, la capacidad o característica del lenguaje innata nos dice que todos nosotros, todos los seres humanos, nacemos con una inteligencia humana. Y esta inteligencia, esta capacidad, se va a ir desarrollando a medida que vamos creciendo. A medida que vamos creciendo, vamos nosotros empleando los signos que han sido creados para poder comunicarnos. Ahora bien, dijimos nosotros anteriormente que el lenguaje se manifestaba por medio de la lengua y el habla. Ya tenemos aquí lo que es la lengua. ¿Y qué cosa es la lengua? Yo sé, Miss. A ver, dime, Juanita, ¿qué cosa es la lengua? Miss, la lengua es ese órgano que yo tengo dentro de mi boca. Perfecto, Juanita. Pero de esa lengua no estamos hablando. Estamos hablando de la lengua vista desde el punto de vista lingüístico. Recordemos. ¿Qué cosa es la lengua entonces? La lengua va a ser aquel conjunto de signos organizados y articulados que van a ser propuestos por una comunidad, por un grupo de personas para poder comunicarse. La lengua es colectiva. ¿Por qué es colectiva, Miss? Porque hemos dicho que es la sociedad, es el grupo de personas quien se pone de acuerdo para poder usar esa lengua. Podemos decir también que la lengua es el idioma. Ah, Miss, entonces lengua es lo mismo que idioma. Así es lo mismo, ¿ya? Y aquí nosotros vamos a ver cómo cada sociedad emplea la lengua, cómo lo ha necesitado y cómo lo ha establecido. Por ejemplo, en inglés, happiness significa felicidad. En castellano, nosotros decimos felicidad. Y en quechua decimos samikay. ¿Por qué? Porque así lo ha establecido la Sociedad de la Sierra, el Perú y en Estados Unidos o Inglaterra. ¿Correcto? Cada sociedad maneja su lengua. ¿Qué características va a presentar la lengua? Se dice que la lengua es psíquica. ¿Por qué es psíquica? Porque se desarrolla o se manifiesta en el cerebro humano. ¿Ya? Todos esos conceptos, esos signos que nosotros articulamos en nuestra
mente. Por ejemplo, cuando estamos recién nosotros aprendiendo los primeros meses, mamá, papá son los primeros maestros que tenemos, ya que ellos nos van indicando. Mamá. A ver, tú di papá. Entonces ya ahí ellos nos están enseñando cuáles son los signos que están establecidos para nuestra sociedad. Ahora, tenemos la característica que nos indica que la lengua es teórica. ¿Por qué? Porque la lengua presenta reglas y normas. Presenta reglas y normas que nosotros debemos cumplir. Por ejemplo, si yo te digo la palabra boca, boca se escribe con B y se escribe con C. Yo no puedo escribir boca con V y con K, porque no estaría cumpliendo, ¿qué cosa? Las reglas y las normas. Nos dice también que la lengua es casi fija. ¿Por qué es casi fija? Porque la lengua no es la misma, si nosotros nos ponemos a pensar, en la Edad Media, ¿no? En la etapa medieval o en la Edad Antigua hay ciertas palabras que han modificado, sí han modificado. No todas, pero sí algunas. Por eso se dice que es casi fija. Y es social porque todos los miembros de la comunidad lo manejamos. Ahora vamos a ver qué cosa es el habla. El habla va a ser el uso personal e individual que nosotros hacemos de una lengua o idioma. ¿Cómo es eso, Miss? Es como tú vas a emplear tu lengua. Esos signos que ya los has aprendido, ¿cómo lo vas a utilizar? No todos hablan de la misma manera. No todos. ¿Cómo que no hablamos de la misma manera, Miss? Por ejemplo, ustedes cuando hablan conmigo, hablan con un lenguaje, ¿no?, apropiado. Pero cuando hablan entre sus amigos, hablan utilizando algunas jergas. No hablan de la misma manera. No todos, pero sí algunos. Ahora, hay personas que van a tener un lenguaje específico cuando se trate de alguna profesión que están realizando. Por eso se dice que la lengua es individual, es personal. Por ejemplo, si yo encuentro algo muy bonito, yo voy a decir, ¡qué bonito! Otra persona dirá, ¡qué chévere! Otra persona dirá, ¡qué bacán! Otra persona, ¡qué loco! Entonces, cada persona utiliza, ¿qué cosa? La lengua como le parezca. ¿Qué características presenta el habla? Tenemos, el habla es psicofísica. ¿Qué significa esto? Que se va a realizar mediante dos elementos. El elemento mental y el elemento físico. El elemento mental se da cuando nosotros pronunciamos una palabra, inmediatamente en nuestro cerebro se forma la imagen de esa palabra. Por eso es mental. Y física cuando expulsamos los sonidos para ser escuchados. El habla es individual. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, cada persona emplea la lengua de manera diferente. Diferente. Por eso es que muchas personas son mucho más cultas para hablar que otras. Es variable. ¿Por qué es variable? Porque va a variar de una persona a otra y también va a variar según la edad, el trabajo que tenga cada una de esas personas, ¿ya? Por ejemplo, tu mamá no habla como la mamá de Pepe. La mamá de Pepe no habla como la mamá de Juan. ¿Por qué? Porque en algunos casos emplea palabritas diferentes. Se dice también que el habla es práctica. ¿Por qué? Porque se manifiesta hablando, se manifiesta hablando. Pero para todo esto, lógicamente que tiene que existir una norma. ¿Qué es una norma? Son reglas que han sido establecidas por una comunidad para poder expresarnos. Tenemos, por ejemplo, las famosas palabritas mágicas que nunca debemos olvidarlas. Entonces, chicos, nos vemos. Eso ha sido todo por hoy y espero
que les haya agradado mucho la clase y a tener en cuenta para utilizar muy bien nuestra habla. Bye.